Bienvenido al podcast de Enso Movers. Reexamina todo lo que te han contado. Muy buenas, una vez más. Hola a todo el mundo. Siguiente episodio de Deep Dive, en este caso de Mobility. Sí. De hombros, el otro gran enemigo de la sociedad actual, como estábamos comentando. Cuéntale a nuestros oyentes, porque yo ya me lo sé, por qué la movilidad de hombro es tan importante y por qué la gente tiene tantos problemas a la hora de trabajarla. Bien, es muy importante por el CrossFit. No, es broma. La verdad es que le ha dado un punto de conciencia. Pasa como, lo hablamos antes de iniciar la llamada, pasa igual con la sentadilla. Creo que la popularidad que hizo en su día el CrossFit fue un gran incentivo a la gente para decir, ostras, me hace falta mejorar mi sentadilla, me falta dorsi, ¿no? Yo creo que fue un gran motor por los gestos de haltero y demás, que tiene una exigencia relativamente alta, y lo mismo pasa con el hombro. Si vas a hacer snatch o jerks y todo este tipo de elementos, necesitas tener los brazos overhead, con carga, y si tienes una carencia significativa de movilidad ahí, pues no lo puedes hacer, o tienes que compensar fortísimo, ¿no? Y creo que ha sido uno de los puntos clave para generar conciencia del problema de, oye, a nivel masivo somos muy disfuncionales en términos de movilidad con los brazos sobre la cabeza. Y creo... Además, es una situación donde la diferencia entre movilidad y flexibilidad pertañe mucho, porque hay otros gestos en los cuales, bueno, con poder ponerte el brazo por encima de la cabeza cómodamente, como a lo mejor un puente, basta. Pero aquí estamos hablando de gestionar altas cargas a final de rango. Entonces tienes que ser móvil, tienes que tener el rango y la fuerza. Claro, tienes que ser fuerte en una posición complicada, ¿no? Y claro, esto se suma a una característica que es un conjunto articular complicado. Es complicado. Y ahora yo creo que ese es el punto en el que nos vamos a meter de lleno en esta primera parte del podcast. Intentar entender los subcomponentes, las varias limitaciones que puede haber a nivel del complejo del hombro, porque a lo que llamamos hombro realmente no es la articulación del hombro. No existe tal cosa como la articulación del hombro. Mucha gente ahí fuera que no se ha parado a buscarlo, a entenderlo, pues igual lo visualiza como yo lo visualizaba de joven, ¿no? Pues el hombro se mueve así, asá. Eso no es el hombro. El brazo pegado al torso. Sí, correcto, con Playmobil y para adelante, ¿no? Y claro, no es la realidad. Eso de la mano de que la glenohumeral, que es lo que la gente suele identificar como hombro, es la articulación más móvil del cuerpo. Ostras, eso conlleva complejidad a la hora de abordarlo. La inmensidad de músculos teniendo una función ahí es muy... Sí, lo que yo creo que sucede muchas veces es que, bueno, lo que es el hombro, que es la articulación principalmente, hay otras menores, pero escapulotorácica y luego la glenohumeral, es decir, cómo la escápula articula sobre el torso y cómo el húmero articula con la escápula, que es ese conjunto, que cómo se mueve, tienen muchísimo grado de libertad. Y esto está muy bien, pero también da pie a muchas posibles compensaciones y hace el trabajo de movilidad del hombro bastante complejo, porque es muy fácil hacer alguna de las cosas mal y es difícil poner todo para trabajarlo exactamente como quieres. Entonces es muy fácil obviar un aspecto u otro y compensar con diferentes movimientos que a lo mejor no son los que tú quieres realizar o los que necesitas. Totalmente de acuerdo, pero además tiene una característica extra, esto es un poco friki, pero creo que vas a estar de acuerdo conmigo, que es que todo y que, por ejemplo, la flexión de cadera o la flexoextensión del tobillo se pueden trabajar dentro de un ejercicio, porque la dirección de las cargas, si tú te expones recurrentemente a llevar el tobillo a una máxima flexión, poco a poco, depende también de cuán duro seas tú, de cuánto tiempo pases ahí abajo, dosis, etcétera, puede ayudarte la propia práctica a mejorar. No suele pasar tanto con el hombro, porque la dirección de la carga que le suele pedir no es la misma que la dirección de la carga para incrementar ROM. Entonces tú quieres llevar el brazo a esa posición cuando la carga lo que te está haciendo es esto, no te está haciendo
no te está llevando hacia atrás. No sé si se entenderá para los oyentes, lo siento, que no están viendo el vídeo. O sea, cuando tú estás en una sentadilla profunda, por ejemplo, el peso te fuerza a llevar más compresión al tobillo, hacia más flexión. Pero aquí es lo contrario, aquí el peso o es neutro o te baja o te saca. Claro, entonces no incentiva la entrada en el rango, siempre es o contra carga o es independiente de la carga, claro, porque axial y tú quieres ir transversalmente a la carga. Entonces, claro, entonces no incentiva el progreso y te encuentras tantos y tantos y tantos casos de, bueno, los que nos llegan y bueno, los que hemos visto, de gente que quiere mejorar su movilidad de hombro, en su práctica incluye elementos que exigen cierto grado de movilidad de hombro, pasan años y no mejoran. Con la propia práctica me refiero, no mejoran. Se estancan o van a lesiones. Además, muchas veces la movilidad de hombro o la falta de movilidad de hombro se compensa con hiperextensiones torácicas para poder conseguir esa verticalidad que te da la estabilidad, que es lo que quieres, poner el peso encima de tu centro de masas. Entonces, una vez que además te encuentras en esa posición neutra, a pesar de que sea neutra en el sentido de no hay nada que te saque de equilibrio, tampoco hay nada que te incentive a mejorar ahí, porque al final es una posición de, entre comillas, descanso. Puede ser incómoda, puede ser menos funcional o menos óptima energéticamente que otras, pero es una posición neutra. Te hiperextiendes la lumbar y puedes tener un peso encima de ti con el hombro adelantado. Igual que en un pino, tú puedes tener un pino súper bananero, perfectamente funcional, siempre que no tengas un adelantamiento del hombro que le ponga carga y se te fatigue, todo cae vertical, estupendo, no hay ningún problema. Pero a lo mejor no es eso la forma óptima de trabajar. Y aquí creo que la palabra óptima, que a veces abusamos de ella, es precisa, es óptima en cuál es la configuración anatómica que dentro de todas tus posibles configuraciones corporales, es decir, de lo que te permite tu esqueleto sobre todo, cuál es la posición que hipotéticamente requeriría menos esfuerzo o más estable, ¿no? Y una buena posición del head con un buen control escapular es más estable que una posición frontal. También lo hemos hablado en otros momentos a la hora de hacer el press militar. Y bueno, estamos aquí hablando de halterofilia, pero todas las personas que practiquen verticales, handstands, evidentemente conocen las dificultades de tener una mala movilidad de hombro e intentar avanzar en la práctica, especialmente en elementos más avanzados como presses, flags, abrir straddle simplemente, es ya una némesis si tu hombro no está en su sitio. E incluso también trabajadores, iba a decir, trabajadores del sector de escalada, escaladores que tienen que manipular muchas cosas por encima de la cabeza, tienen que tener estabilidad ahí, porque a pesar de que muchas veces se habla de la capacidad de empujar, si eres fuerte empujando y estabilizando, también hace que puedas tirar con más fuerza, los manguitos del rotador mantienen el aglomerado en su sitio, en fin, son Trabajadores del mundo real que tienen que poner los brazos sobre su cabeza. También existe eso. Creo que al final es un punto de alta conciencia, porque al final es un punto de exposición moderadamente accesible. No es como los cuadrantes posteriores del aglomeral, ¿no? Más en extensión, en aducciones más locas, que no encontramos tantos escenarios donde sea funcional. ¿Qué hablaremos? Sí, vamos a hablar un poquito de eso, pero creo que el escenario donde hay más conciencia en la flexión glomeral, la falta de movilidad en la flexión glomeral. Y nada, podemos hablar un poquito de los problemas que solemos encontrar ahí y anatómicamente cómo está la cosa y cómo mejorar eso para que no ocurran esos problemas. ¿Qué hay que hacer ahí? Antes de meternos ya dentro de eso, quizá mencionar los otros planos de trabajo que mencionabas. Uno es trabajo a nivel posterior, que si bien no es tan importante a nivel funcional, es muy importante a nivel de salud del hombro, el poder tener un hombro que extienda bien y que gestione ahí. Muchas veces alivia muchos dolores, molestias y rigideces en esa posición, porque también viene acompañado muchas veces de retracción escapular, de trabajo del pectoral, deltoides, bíceps, en una posición muy elongada. Y luego las rotaciones, que es el otro elemento donde la gente encuentra limitaciones y problemas, bien sea por falta de fuerza, simplemente que las rotaciones están muy entrelazadas con la estabilidad del hombro, la fuerza y posibles tendinopatías, rehabilitación,
y en algunos casos también pues, son la clave para desbloquear luego esa movilidad glenohumeral overhead que mencionábamos antes. Tiene una componente mezclada de elevación, rotaciones. Entonces, creo que son los planos principales, que si nadie tiene problema de abducción en los hombros. Sí, luego tenemos sí, pero que la abducción es un poco un mix siempre ahí entre, es como medio flexión y rotación y depende de dónde estés, es medio extensión, es un poco un mix, ¿no? Siempre es la zona gris, siempre la abducción es zona gris. Bueno, hay un poquito ahí de trabajo de pectoral menor que se puede hacer en el trabajo de dislocaciones, que también hablaremos. Pero bueno, vamos a empezar con la flexión glenohumeral, anatomía básica y abordaje de la misma. Sí, a nivel motion, a nivel movimiento, el hombro puede flexionar, como estamos hablando, llevar el brazo sobre la cabeza, pues es algo que mucha gente sabe que tiene limitado y que quiere poder hacer y se encuentra limitaciones. Y una de las cosas que se ve mucho es que cuando quieres ir a una máxima flexión glenohumeral, hay pinzamientos, que notas que es lo que te impide acceder a más rango. Como que notas una limitación que parece estructural, spoiler, es estructural. Entonces, pero no significa que no puedas ir más allá, ahí viene la trampa. ¿A qué se debe esta limitación estructural que está ahí? Claro, esta limitación es un choque en la cápsula. Cuando el húmero, el brazo, quiere subir, tiene un recorrido dentro de la cavidad glenoidea donde está insertado, tiene que es bastante móvil la capacidad, pero llega un momento en el que va a llegar un tope de movimiento hacia arriba. Entonces, cuando llega ese tope, lo que va a pasar es que va a chocar y va a generar fricción y va a generar pinzamiento de tejidos y tú vas a notar ciertas molestias, ciertas incomodidades, irritaciones, dolores y dirás, bueno, pues... Porque además ese choque con el acromión es precisamente por donde pasan los... Claro, pero es justamente por donde pasan los tendones de algunos de los manguitos alrededor, como el supra, y por eso muchos de vosotros que tenéis o habéis tenido tendinitis o tendinopatías en el supraespinoso, cuando lo llevas aquí arriba, especialmente con una escápula deprimida, notas pinzamiento, notas molestias, que muchas veces se debe precisamente a eso. O sea, no es que tengas una tendinopatía y te pinche, es que te está pinchando y eso ha generado una inflamación del tendón. Pero ahí viene el spoiler que acabas de dar, que es cuando la escápula está deprimida. Nadie se ha dado cuenta. ¿Nadie se da cuenta? Lo he pasado ahí. Entonces, el problema es querer darle toda la responsabilidad de entrar en un plano a una única articulación, a la glenohumeral, al gesto de flexión del húmero. Tenemos que entender cómo relaciona esto con el movimiento de la escápula. Porque la escápula, pues que es toda esta historia que tenemos aquí, tiene la capacidad de subir, bajar, bascular. Entonces tenemos todos esos movimientos que va a hacer, que va a disponer, si lo hacemos de manera favorable hacia la flexión, en este caso, porque estamos hablando de flexión, pero en todos los movimientos hay una posición favorable para ir a más ROM. Si la ponemos en posición favorable, va a permitirnos expresar un mayor rango final de movimiento. A pesar, muchas veces, de que la glenohumeral ni siquiera mueve 1 milímetro más. No solo te puedes poner en una posición favorable, lo mismo pasa con el fémur y la cadera, que no solo te puedes poner en posiciones al mover la cadera, o en este caso al mover la escápula, de tal manera que el húmero tiene más recorrido porque ya no choca con el acromión, que es como una protuberancia que hay encima y es lo que genera principalmente el contacto. No solo te va a generar más espacio, sino que ya te dispone en un plano. El hecho de que tú bascules un poco la escápula ya te pone la cavidad en un plano más elevado, por lo tanto, ya te permite expresar un mayor grado de flexión glenohumeral. Tanto es así que... Es decir, que creo que la palabra expresar ahí es especialmente precisa, porque puede ser que tú consigas poner tu brazo en una posición más vertical, es decir, desde fuera parece que tienes más rango de hombro, pero si analizas el ángulo que forma la glenohumeral con la escápula... Es el mismo. Es el mismo o incluso menor. Incluso menor. Si la escápula está lo suficientemente elevada, porque cuando elevamos la escápula, bascula de forma que el glenoide, la cavidad glenoidea, claro, no solamente sube
así lateralmente para los que estéis viendo el vídeo de YouTube, sino que Si no gira, sí. Es como... sube y como que mira hacia arriba, entonces permite que el húmero entre, en lugar de así, pues mire desde hacia arriba y pueda caer un poco más perpendicular a la misma. Sí, entonces, para expresar el mayor grado posible ahí de flexión glomeral, queremos elevar fuertemente la escápula y en el proceso, como decías, pues bascula y se pone en una posición óptima. Esto de cara a muchas disciplinas es vital, es vital. Hay que entender también que esto es un análisis... Y es incluso problemático no hacerlo, porque yo he visto muchas recomendaciones en ámbitos circenses o incluso escaladores, donde dice, cada vez que te cuelgas, la escápula hacia abajo, que no se eleve porque es inestable. Y causa problemas, porque si tú empiezas a hacer, por ejemplo, en escalada, suspensiones de dedos, si te das a peso corporal no pasa nada, pero en el momento empiezas a poner 20, 30, 40 kilos, si te esfuerzas en deprimir fuerte la escápula, es muy fácil que generes un pinzamiento y tengas que pasarte la práctica. O en el mundo acrobático, donde hay que hacer swings, etc. Si tú vas con la escápula deprimida, sobre todo cuando hay movimientos inerciales, que vas a ver tirones, es fácil que te hagas bastante daño en la escápula. O sea, en la escápula, en la articulación. Sí, anda que no lo he visto... Sí, anda que no lo he visto en Toes to Bar, que es un ejercicio de core, pero la gente lo visualiza como un ejercicio de tirón. O sea, yo estoy aquí, entonces vengo aquí y me pinza como el demonio y me lesiono el hombro haciendo Toes to Bar, que es pa' core, ¿sabes? Porque claro, además, la mecánica es interesante, porque en el momento tú deprimes, si echas el torso hacia atrás, no pasa nada, porque el ángulo del húmero con el torso ya no es conflictivo. Pero en el momento tú levantas los pies a los 90 grados, el peso de las piernas a lo que incita es que la cadera caiga, el torso eche hacia adelante y fuerza el hombro. Entonces, si eres mega consciente de eso y deprimes y te echas hacia atrás, no pasa nada. Pero si simplemente piensas en deprimir y en echar la cabeza hacia adelante, es muy fácil que te lleves una tendinopatía o una lesión de hombro por sobrecarga de las estructuras. Entonces, entender esto creo que es clave. Es clave. Entonces, otro factor que quizá sería guay aquí sacar por el tema, o sea, práctico, porque ahí fuera pasa todo el rato, es que la compensación natural que hace la mayoría de gente cuando ve que no puede ir más, hacia flexión y no es consciente de que se tiene que solucionar, o en el 99% de las veces se soluciona con la escápula, y con trabajo de movilidad, de ir mejorando ahí, es abducir y flexionar codos, que al final la flexión de codos, en flexión glomeral, muchas veces subconsciente, la gente ni sabe que está flexionando los codos, es más aducción, es sacar todavía más los brazos hacia afuera, porque en el momento en que mis codos flexionan, lo que es el segmento del brazo abduce, a pesar de que la mano no cambie de posición, la mano sigue estando en el mismo posicionamiento que antes, pero al sacar el codo hacia afuera, lo que es el segmento del brazo sí que abduce más en ese momento, y ese es el motivo por el que se hace, porque te permite... Claro. Y cambia el ángulo, incluso aquí frontalmente, yo en este brazo se ve mejor, yo flexiono y ya está, el ángulo húmero-torso es menor. O sea, yo puedo estar aquí, lo que pasa es que estar de forma totalmente frontal es muy cansado para el tríceps y requiere mucha rotación externa. En el momento yo abduzco lateralmente, es mucho más cómodo, está más centrado en el rango de movimiento del hombro, más estable. Claro, tienes cero posibilidad de impactación con el acromio, no hay un hueso que te esté limitando el acceso, ya no hace falta elevar. Entonces, en vez de tirar por donde deberías, si quieres ser eficiente, pues se suele tener ese tipo de compensaciones, pero trae problemas. Si no trajera problemas, nosotros somos muy del colectivo de, si funciona, hazlo. O sea, cero estética por estética, vamos a hacer las cosas por un principio lógico, pero sí que trae problemas. Por ejemplo, doblar los codos, si tienes una carga overhead, en muchos casos, como hemos mencionado, esto lo quieres para poder manejar carga sobre la cabeza, doblar un codo implica estar comiéndote muscularmente la carga, no es un punto de bloqueo ahí de descanso, sino que te la estás comiendo y se hace... Reduce tu capacidad y energéticamente es mucho peor. Es mucho peor y es mucho más fácil entonces liarla y que te pete un manguito, o sea, muy fácil. Y en algunas disciplinas flexionar codo significa no rep. En halterofilia, por ejemplo, si tú recibes y haces una pequeña flexión de codo y luego corriges, eso no rep. Tienes que caer a bloqueo. Fin. Si no, te cancelan. Efectivamente. Y para que la gente lo experimente, es que la diferencia es muy acusada.
Si la gente intenta mantener la escápula totalmente deprimida, es decir, yo me pongo en una posición neutra, deprimo totalmente, y digo, vale, esta es mi posición de total depresión. Voy a flexionar el hombro sin que se mueva la escápula. Apenas llega más allá de los 90 grados. O sea, a lo mejor alguien con bastante puede llegar a los 45, pero si la escápula está totalmente deprimida, a partir de los 90 grados dices, esto no sube. Si dejas que la escápula se eleve, empiezas a poder llegar a más. Y aquí es donde viene el melón. Si tú desarrollas esa capacidad de elevación todavía más, es cuando puedes llevar el hombro a una posición overhead de forma estable. Lo que pasa es que la gente, al no ser consciente de que tiene una escápula y cómo utilizarla, esa elevación, en la mayoría de casos parcial, es involuntaria. Entonces no son conscientes de qué tienen que activar para movilizar ese gesto. Pero a nivel flexión pura, la glenohumeral no mucho más de los 90 grados respecto a la escápula. 100%. El impacto de la escápula ahí es de locos. Bueno, y es que lo puedes ver, o sea, yo hay un juego que he hecho muchas veces en el gym, lo podéis probar, es entretenido, es cuando estéis ahí 20 personas, vamos a probar, a ver qué tal. Pues jugar a cuán alta puedes poner la mano en máxima depresión o máxima elevación de la escápula. La gente entrenada tiene tenemos un rango súper loco. O sea, es de diferencia entre si estás en máxima depresión o máxima elevación, es más de un palmo, es palmo y medio, es una barbaridad. En cambio, la gente no entrenada son 2 dedos. no hay casi recorrido, no hay casi movilidad, claro, porque no hay control motor, no hay, o sea, son todo o tensiones o inhibiciones, tensiones excesivas o inhibiciones, no hay capacidad de usar a tu favor la escápula, y es una lástima, y es, honestamente, creo, el motor de buena parte de los dramas, no solo funcionales, sino a nivel de lesiones, que ocurre con las cosas que exploramos con los brazos por ahí arriba. De hecho, no viene totalmente a colación del discurso de la movilidad del hombro, pero sí a colación del control escapular. Cuando se hacen cuelgues activos o dominadas, especialmente los cuelgues activos, que muchas veces se ha visto, o incluso hemos dicho en algún momento, mantener los codos bloqueados. Pero entendiendo esta dinámica de presión, elevación y cómo funciona el ángulo, a la hora de hacer un cuelgue activo, es muy interesante entender cómo, si tú estás en un cuelgue totalmente pasivo y tú deprimes hasta todo el rango de depresión posible, necesariamente vas a tener que generar un ángulo de unos 90 grados del húmero con el torso. Ahora, ¿cómo generas ese ángulo? 2 posibilidades. 1, flexionas codo, que puedes flexionar codo incluso con virtualmente cero activación de bíceps, solo a base de deprimir. Si tienes una depresión lo suficientemente fuerte, tú puedes hacer virtualmente un muñeco en el cual solo por tirar de aquí hacia abajo llegas a los 90 grados. O bien, pero en ese caso flexionas codo, que no tiene nada de malo, o bien te arqueas hacia atrás, en cuyo caso, pues bueno, consigues el mismo ángulo húmero-torso para conseguir la máxima presión, pero con el codo extendido. Y entender esta dinámica a mucha gente le rompe la cabeza. Bueno, a mí me la rompió un poquito en su momento cuando yo soy muy de plantearme, bueno, tú también, las sugerencias técnicas que se hacen ahí afuera, ¿no? Por otros coaches. Eleva la escápula, deprime la escápula, bloquea los codos. ¿Por qué bloquear los codos? ¿Y si no bloqueo los codos? ¿En qué condiciones? Elevar, deprimir, ¿por qué? ¿En qué condiciones? ¿Qué implicaciones anatómicas tiene? Y cuando haces el análisis dices, bueno, flexionar o arquear, pues depende de lo que me interese. Depende de lo que yo quiera generar, del estímulo que quiera generar con este ejercicio. Sí, sí. Vamos, antes que no me han pasado por mis manos clientes que me dicen, pero es que la forma, doblo la espalda en X ejercicio aleatorio. Ya, me da igual que doble la espalda. ¿Cómo que te da igual? ¿Me está diciendo que le da igual? Sí, no hay carga. Me da igual, doble la espalda si quieres. O sea, es que hay que entender cuando la forma está obedeciendo a una función determinada que quieres desarrollar o no está obedeciendo a esa función. Si no está obedeciendo a esa función, entonces, ¿para qué hago ese cambio en forma? ¿Para qué te doy ese tip técnico? ¿Por qué no puedo doblar los codos en un cuelgue activo cuando facilita lo que busco? En este caso, que es la depresión de la escápula. Evidentemente, todo en su contexto. Tampoco quieres hacer la máxima flexión de codo que puedas, ¿no? Y hacer un isométrico en el fondo de la dominada. No es la idea. Pero sí con una ligera flexión, totalmente de acuerdo. Y además un punto curioso porque flexión de codo en el que trabaja el tríceps, no el bíceps. La cabeza larga. Buah, eso es un buen... O sea, lo sabía,
pero no lo sabía emocionalmente hasta que tuve una rotura de tríceps en la cabeza larga. No me acuerdo ni cómo, creo que fue haciendo un peso muerto. Y podía hacer todo, podía hacer hasta push-up, podía hacer dips, podía hacer planks, podía hacer press militar. Pero no dominadas. Pero no dominadas. Dominadas, además, aquí a final de rango, decía, uy, no. Históricamente, creo que hay demasiados pocos ejemplos. O muchas veces dominados una mano. Poco se habla de la demanda de tríceps de la cabeza larga en la dominada de una mano. A final de rango, en ese bloqueo... 100%. Sí, todo ese rollo de, no, este ejercicio es de bíceps, este ejercicio es de tal. Mira, deja el cuerpo funcionar, no lo vas a entender, deja el cuerpo funcionar, piensa en motions y desarrolla capacidades. Pero es muy interesante. Mira, ya que si la gente quiere aprender más de esto, hay un libro, Anatomy of Movement, que presenta un poco toda la anatomía. Y lo saco a colación porque lo está revisando últimamente. Muy chulo, de anatomía integrada, de qué función hace cada musculatura y cada estructura, en qué posiciones mientras te mueves. Muy chulo. Pero bueno, volviendo al hombro. Creo que lo hemos desglosado ya bien, ¿no? A nivel de escapular, glenohumeral, yo creo que está claro. Sí, eso te iba a decir. Podemos hablar ahora de otras limitaciones y otros planos. Podemos hablar anatómicamente también de las rotaciones, de la extensión. Y luego nos metemos con las herramientas, ¿te parece? Lo digo por cerrar bloques. Va. La extensión, por el opuesto a la flexión. El hombre tira para arriba y tira para atrás. Efectivamente. Bien, es un elemento especialmente interesante para la salud del hombro, diría yo. Es un ángulo muy olvidado de trabajo, muy olvidado. Hay un elemento común en el trabajo de fuerza, que es relativamente común, que implica cierto grado de extensión, que son los dips. Los fondos tienen un grado significativo. Lo que pasa es que la mayoría de gente no los hace profundos o saca los codos hacia afuera. Y ese es uno de los casos en los cuales la fuerza favorece el rango. 100%. Como estábamos diciendo anteriormente, es un ejercicio que si te centras en hacerlo a rango completo, en buscar la profundidad, puede ser un ejercicio de fuerza, si limitas un poquito el rango en pos de mayor estabilidad y una mecánica mayormente favorable. O puede ser un ejercicio de movilidad, si utilizas peso corporal o incluso asistencia, pero te centras en retraer las escápulas, en buscar esa profundidad, en abrir el codo, en elevar las escápulas y buscar esa profundidad. Puede ser así simple un ejercicio, un muy buen ejemplo de cómo mismo ejercicio con diferente intención tiene outcomes radicalmente diferentes. 100% de acuerdo. En este caso, manteniendo el matiz de la dirección en la que quieres generar la optimización, en este caso hacia extensión, por lo tanto los codos cerquita del cuerpo mientras vas hacia atrás, para que no se convierta en un elemento de aducción al final, donde las implicaciones van a ser, pues eso, más con rotación interna, más de, pues, eso, otras áreas que no son la extensión. Entonces, si nos queremos centrar en la extensión, ahí está la clave. De cara a generar el output de fuerza para volver de la posición, porque generalmente pues ir hacia extensión, si es a favor de la gravedad, o sea, es como la parte excéntrica, ¿no? Entonces la parte concéntrica del movimiento va a ser volver, contracarga. Entonces, cuando hacemos esto, para volver contracarga, la musculatura que trabaja es la de la parte anterior del cuerpo y se dispone en una posición más fuerte para trabajar si vamos a protracción, ¿no? Entonces, normalmente también esto se trabaja en una posición de protracción. Hay más ROM si elevamos las escápulas en extensión. Pasa un poquito como en la flexión. Pero no se... Claro, porque si tú protraes, a nivel efectivo estás colocando la musculatura del pectoral, sobre todo, en una posición menos elongada, más media, que es más fuerte que a final de rango. Y además de acortar el rango, esta es una posición, lo que decíamos, más estable y más favorable. Por eso, el tip general de ¿quieres hacer dips a carga a nivel de subir peso y fuerza? Generalmente es deprime y protrae, mete un poquito el pecho y céntrate en el empujón. Pero el rango ahí está limitado. Que está bien, muy bien, si eres consciente de ello. Sí, es un rango muy funcional que para la mayoría de performances deportivas te va a servir.
No pasa como lo que decíamos en un overhead o en un jerk, que yo tengo que tener los brazos paralelos sobre la cabeza, manejando carga de más, y no tengo ROMs si no elevo la escápula, tienes que elevar la escápula. Va a ser muy difícil que encuentres contextos en tu práctica deportiva donde la protracción escapular en una posición de máxima extensión glenumeral te sea demasiado limitada y necesites elevar la escápula o retraerla para encontrar más ROM. Va a ser muy raro que lo encuentres. Si lo encuentras, pues a retraer y a elevar la escápula. Pero yo diría, en la mayoría de ocasiones, tiende a protraer porque desde retracción la cantidad de musculatura que te va a poder entrar en plano, te va a poder ayudar a volver de la posición es menor, y en el caso, por ejemplo, de los dips, ocurre uno de los errores más graves que he visto en el trabajo de dips, que es que no usas pectoral para subir, solo usas tríceps, ¿no? Que es los típicos de cuando retraigo las escápulas y subo arqueando la caja torácica, retraigo las escápulas, arqueo la caja torácica y lo hago todo extendiendo codo, y es todo extensión de codo. Sí, con el arqueo típico, sí, llevando como los pies hacia afuera. Es muy común, sobre todo en gente que no tiene muy fuerte el empujón, entonces no tira con pectoral y tiras de tríceps. En mujeres es la norma, si no lo canalizas, tienden a ese tipo de progresiones. Entonces, bueno, tender a cuando estáis ahí trabajando, que queréis concéntricamente volver desde un punto de máxima extensión, como un elemento de un dip, o volviendo de un back lever o algo así, tender a protraer la escápula y deprimirla suele prevenir. O sea, previene, porque posicionalmente lo opuesto a la retracción, previene ese tipo de compensaciones. Y es interesante tenerlo en cuenta, yo creo también. Claro. Sí, a nivel de fuerza, como hemos dicho, es como más estable vas a estar y más fuerza vas a poner en general. Pero el trabajar también con la retracción escapular y la elevación escapular para forzar ese rango es muy positivo a nivel de salud articular, de poder entrar ahí para movilizar el rango, el hombro en todo su rango, la cápsula articular que entre, trabajar el pectoral menor, el deltoides, y bueno, en variantes con codo extendido como German Hang, es especialmente sano para que la gente aprenda a retraer, elevar, y muchos problemas de cápsula se alivian a base de trabajar estas variantes de extensión, pero como decíamos, el objetivo en estos casos no es el volver generando fuerza. El objetivo es entrar, profundizar y estabilizar un poquito ahí, y en muchos casos incluso forzar la retracción y elevación escapular y ese control que es deficiente. Pero de cara a salir de la posición, lo primero que tienes que corregir es el procedimiento escapular. Antes de empezar a generar palanca de ahí, si incluso quieres entrar en un skin de cat y estás ahí en una máxima elevación, incluso retracción en la postura y demás, antes de volver, vuelve la escápula, claro, te pones en un plano favorable y entonces generas tu mecánica de vuelta, ya sea con eso que dijéramos un back lever, vuelves en un skin de cat, vuelves un dip o donde quiera que estuvieras. Sí, y luego las variantes con codo extendido, como son los skin de cat, el dar la vuelta y pasar, implican también el bíceps y pueden incluso para algunas personas tener limitaciones en el codo por el trabajo en máxima extensión. También son interesantes, también recomendamos trabajarlas. Sí, porque es el punto de máxima elongación posible del bíceps. Hay que entender que el bíceps... El punto de máxima elongación de todo lo que está allá atrás, de todo lo que está delante, pues todo lo más atrás posible. Sí, efectivamente. Pero con el bíceps muchas veces no se entiende porque el bíceps, como función principal, que no única, flexiona el codo y lo supina, ¿no? Entonces es como que es codo. Entonces dices, ¿por qué el hombro? ¿Por qué me peta especialmente en el hombro? No solo te pones en un plano en el que hay carga en un punto de máxima extensión, que solemos ser débiles, que ya solo por eso ya es duro, sino que además la cabeza larga es flexora glenumeral. Entonces en el momento en el que estás en máxima extensión, claro, por eso decíamos que la cabeza tal. Entonces, claro, cuando estás en un punto de máxima extensión y quieres volver, es el punto donde le pides acortamiento al bíceps en su posición de máximo alargamiento posible. Y no solemos estar ahí, no solemos pedirle carga ahí, entonces es débil generalmente. Y que puede ser también mentar que es problemático pedirle capacidad de flexión de codo al bíceps en esa posición. Porque es muy común que la gente, no es común que la gente lo haga, pero la gente que lo hace es común que cuando empiecen a trabajar, volver de skin de cat o volver desde back lever, intentan empezar a tirar de bíceps. Como tengo que tirar con el bíceps para atrás. Y es un error, porque es muy difícil y es muy débil. Como bien has dicho, tienes que colocar la escápula primero en una posición más favorable y generar
el torque desde la escápula. Pero eso es un poco más para frikis. Comentario para ese grupo de frikis, rápido, rápido, rápido. Si tienes limitaciones ahí y quieres ponerlo eso muy fuerte, cool de bíceps en predicador, para ir metido de carga en punto de máxima extensión, aunque no esté en máxima extensión glomeral, pero ya te va a generar una transferencia de base, y con una mínima base ahí, yo ya me metería a muerte con las Pelican Push-Ups, que es una herramienta que nosotros hemos usado mucho para este tipo de elementos, que básicamente con los pies en el suelo, con las anillas, haces pues remos, pero en posición de Pelican, ¿no? Llevando los brazos hacia atrás y extendiendo el codo. No ayuda si le dices Pelican Push-Up, remo en posición de Pelican. Es como hacer una flexión en las anillas, pero no haces nada de la flexión en realidad, y lo que haces es extiendes el codo hacia atrás y vuelves. Y luego la parte de la flexión generalmente es totalmente inútil, entonces solamente hacemos el curl. Sí. También se puede hacer, para los que no tienen anillas o con un poquito más de... Sí, un banco, lo pones en la horizontal o casi en la horizontal, dejas caer totalmente los codos en los laterales del banco, retraes un poquito las escápulas y haces ahí un excéntrico fuerte hasta que caes, hasta que están los brazos en perpendicular contra el suelo, y haces curls ahí. Mi ejercicio favorito de bíceps. Los aísla como nada, pump infinito, y combinados con el curl de predicador, que trabaja el bíceps en concreto en una máxima extensión de codo, hacen un buen combo para poner los bíceps fuerte en dos posiciones donde generalmente son muy vulnerables. Bien. Rotaciones. Rotaciones. Interna, externa. Interna y externa. En diferentes planos, porque es importante. Sí, son el demonio, ¿verdad? O sea, yo creo que todo el mundo tiene claro, todos son lesiones de manguito. El maldito manguito, músculos mal hechos, que todo el mundo se lesiona. Está mal hecha, totalmente. Entiendo la frustración de la gente. La cuestión está en que cuando a un soldado le pedimos que se encargue de los resultados de la guerra, vamos a perder, esa batalla la vamos a perder. Y eso es lo que pasa con la musculatura, que tiene una función muy específica, en este caso a nivel de todo el complejo que hemos hablado, gleomeral escapulotorácico, que se suele llamar, a cómo articula la escápula, cómo articula la gleomeral. Le pedimos mucha responsabilidad cuando no hay capacidad de las estructuras. Tenemos déficits en rango, tenemos déficits en control motor, déficits en fuerza, y les pedimos performance, les pedimos acciones. No tienes recursos, pero vas a entrar aquí y vas a hacer esto. Entonces... Y el problema de los manguitos es que están activos en casi todos los movimientos glenumerales, porque a pesar de que una de las formas de aislarlo es generar las rotaciones, su función principal es estabilizar la cabeza del húmero dentro de la escápula, mantenerla estable y colaborar con movimientos de rotación y de abducción, pero básicamente cogen la cabeza y la mantienen en su posición. Entonces, todos los movimientos de elevación, todo el movimiento simplemente de empujón, cuando tú empujas, a nivel de tracción, la musculatura quiere sacar el hombro de su cavidad y necesita que por detrás los manguitos la mantengan en su posición para que se genere un movimiento de rotación y no de traslación y te saque el hombro. Entonces, están como estabilizadores omnipresentes en casi todos los movimientos del hombro. Pero, al contrario que la mayoría de los movimientos de la musculatura principal, como deltoides, pectoral, dorsal, no se les suele prestar atención. No se les suele prestar atención, suelen estar débiles y vienen los dramas. Sí. Y como decía, le encargamos muchas tareas que inicialmente no eran suyas, porque las musculaturas que deberían hacerlo y demás no la hacen. Solemos compensar, como ya hemos explicado en los planos anteriores, solemos compensar hacia aducción. Solemos sacar codos, solemos ir por aquí, y cuando empezamos a estar por aquí, con los brazos por los lados, entonces, sobre todo la rotación externa, los rotadores, que es la mayoría del manguito, entran en un alto grado de implicación y les estamos exigiendo trabajo todo el rato para compensar la falta de lo que debería pasar. Que es que debes adecuadamente, entres a flexión, los flexores puros hagan bien su trabajo, entonces nos metemos con los manguitos con altas demandas cuando el resto de estructuras no están adaptadas. Y eso nos lleva pues a tendinopatías en los manguitos. Nos lleva a eso. Si es que... Efectivamente, y a degradación de las estructuras,
la gente tiene calcificaciones, tiene mierdas en el hombro, entonces... efectivamente, entonces, esto se arregla de una manera relativamente sencilla. Hay dos, para mí, en mi opinión, hay dos pathways de ataque para que, si eres del colectivo el manguito es mi drama, deje de serlo. Y hemos tenido infinitos casos de éxito con esto, o sea... Déjame adivinar. El primero, mejorar tu capacidad de movimiento para que no vuelva a pasar. Y el segundo, ponerlos muy fuerte para que puedan gestionar los problemas, o las demandas que tienes. Efectivamente, los tienes que coger analíticamente y ponerlos en su sitio. No solo generarles demandas, sino prepararlos para esas demandas. Trabajamos analíticamente aquello que queremos que funcione luego en la performance en la cual le voy a exigir que tenga capacidad. Así que trabajo, y ahí viene un poco también lo que has comentado, nada más empezar, que hay diferentes planos. El hombro es muy móvil. Tenemos muchas posiciones de diferentes grados de aducción, de diferentes grados de flexión glomeral o de extensión, donde el conjunto de musculatura que rota externa o internamente, va a tener que fortalecerse. Y en biología todas las adaptaciones son súper específicas. Entonces necesitas ser específico también en esto. No puedes decir ejercicio de manguitos. No existe eso. O sea, no hay un universal. Necesitas cambiar los planos. Necesitas fortalecer esa rotación externa, por lo menos en un punto de máxima aducción, yo diría en un punto de máxima neutralidad. Y quizá también un punto de máxima overhead. Y esto creo que viene creo que está en la base de mucha frustración de mucha gente a la hora de rehabilitar los manguitos del rotador. Porque, como decíamos, como hay tantos grados de libertad y se implican de forma diferente en diferentes posiciones, a lo mejor el ejercicio que te ha prescrito tu fisio para el manguito del rotador no está atacando las estructuras que necesitan ser estimuladas. Y tú puedes pasarte la vida, a lo mejor, haciendo rotaciones con el hombro paralelo al cuerpo, externas con goma, pero tú no notas que eso estimule la musculatura que está afectada o la que está lesionada o la que está débil, y tienes que buscar, y a veces esa búsqueda pues, puede ser muy frustrante, porque a lo mejor es un cambio de activación, a lo mejor simplemente es, pues mira, en posiciones de rotaciones cubanas, no lo noto, pero si retraigo fuerte y mantengo el codo bien alto, ¡wow!, lo noto una barbaridad. Y ese detalle fino requiere mucha intencionalidad, que un profesional debería decirte, tienes que buscar estas sensaciones, y yo te voy a dar guías, y tú tienes que modificar ligeramente estas guías hasta que notes esto. Un ejemplo, iba a decir de uno de nuestros alumnos, pero es que lo he visto ya un montón de veces, tendinopatías del manguito rotador que se manifiestan como un dolor un poco difuso en el medio de la cabeza del húmero, que no son, o sea, debajo del deltoides, que no es deltoides porque si no es superficial, no es bíceps, pero se asemeja un poquito a algunas de las intersecciones del bíceps, pero responde sobre todo a flexión glenohumeral con codo deprimido o a trabajo en overhead. Se trabaja, por un lado, con este tipo de rotaciones para fortalecer la musculatura, para generar trabajo excéntrico en las inserciones tendinosas, pero luego hay que enseñarle a esa persona cómo utilizar la escápula para que ese pinzamiento que se había originado en primera instancia no suceda. Y como bien dices, planos principales con los que atacar el manguito del rotador: codos pegaditos al cuerpo y rotación externa en esa posición, es especialmente ciertas fibras, y luego con codos en total abducción, escápulas muchas veces retraídas, codo elevado fuertemente, eso es importante para la activación, rotaciones externas. Y luego la rotación externa en posiciones overhead es un poquito complicada, y a mí casi que me gusta... Sí, porque no suele ir de la mano de flexión de codo, suele venir más aquí. Claro. A mí me gusta más las posiciones overhead. Porque este es un detalle chulo. Tú puedes trabajar la rotación del hombro de dos maneras diferentes. Puedes hacerlo fijando el codo y rotando la mano, o puedes fijar en la mano y rotar el codo. Y trabaja estructura muy diferente, claro. Y en posiciones overhead, esta rotación externa a veces se manifiesta no como en llevar las manos hacia afuera, sino, por ejemplo, fijar las manos en una barra y meter los codos hacia adentro.
esa misma posición, que precisamente, si habéis visto nuestro vídeo, o veréis nuestro vídeo de press militar, veréis que es una posición anatómicamente más estable para hacer los presses militares, para empujar, para hacer handstand push-up y similar, requiere una alta implicación de los manguitos del rotador para meter el codo hacia adentro, empujar en la vertical y tener un patrón de empuje mucho más estable. Y, como bien decía, el ejercicio clásico de rotación con el codo pegado al cuerpo, que es codo pegado al cuerpo, cojo una goma y hago rotación externa, nunca me ha llegado a dar sensaciones verdaderamente positivas. Es un ejercicio que es muy difícil encontrar la activación adecuada. Sin embargo, hay una variante que yo llamo las alitas de pollo, que me lo da estupendamente. Es ponerte la mano por detrás en el oblicuo lumbar, anclas una goma de tu codo al lado opuesto y entonces la goma te tira hacia una rotación interna y desde esa rotación interna fuerzas la rotación externa y cambias tu orientación del torso con respecto al anclaje de la goma para atacar un poquito en diferentes ángulos y esa da una sensación buenísima porque te lleva a final de rango de los manguitos del rotador en total rotación interna y de ahí tienes que sacarlos y es fantástico para la salud del hombro. Sí, en cuanto a problemas específicos, lo dicho, ángulos específicos. En las rotaciones, 100%, no va a haber una respuesta universal. Es verdad que luego, cuanto el plano, si en términos de fortalecimiento, cuanto más parecido a lo que va a ser tu performance sea el plano que fortalezcas de rotación externa, pues evidentemente más transferencias te va a hacer. Entonces tiende a esos, porque tampoco puedes ponerte en cada grado a trabajar y hacer una programática tal. Entonces, yo suelo recomendar que como mínimo fortalezcas y lleves a un buen nivel las rotaciones cubanas en un plano de aducción completa en 90 grados, es un plano relativamente universal. Empezar por ahí. Luego a nivel de rehab, ya digo, vete analítico, vete full analítico, como decías, incluso el procedimiento escapular, pero en términos de fortalecimiento, escápulas ligeramente retraídas y deprimidas, y trabajamos esa rotación externa, de máxima rotación interna, en standing, con rotaciones cubanas, puede ser bilateral con la barra, si es mucha carga puedes hacer unilateral, incluso he encontrado buen feedback si lo haces como apoyado en un cajón, en un banco, como apretando con el tríceps el banco, y haces ahí el motion, aunque en el borde del banco para que la mano pueda ir un poquito más allá de los 90 grados, eso es una buena variante. Sí, yo iba a decir precisamente no poner el cajón paralelo a tu línea de hombros, sino ponerlo inclinado de forma que donde tú apoyas el tríceps es el canto del banco, de forma que cuando tú bajas a rotación interna tienes espacio para ir a full rotación interna, porque lo que te apoya es o bien el banco colocado de forma perpendicular a tu línea de hombros, o bien la esquina de la caja, del box, donde lo estás haciendo. Y a mí me gusta, incorporación relativamente reciente, combinarlo con mismo ejercicio, en este caso unilateral, de rotación externa, en decúbito supino. Tumbado en el suelo, unilateral, para complementar la curva de fuerza de la Cuban Rotation, que es un ejercicio muy puro de fuerza, donde trabajamos especialmente a mitad de rango, el máximo punto de torque. Tumbado en decúbito supino, el punto de máximo torque es en máxima rotación interna y mucha gente ahí va a descubrir problemas de que se le protrae el hombro, de que tiene dificultades para mantener la escápula retraída y necesita muy poquitos kilos, 1 kilito, medio kilo, 2 como mucho. Ahí tocas también rotación interna, que también está interesante, que es menos importante claramente a nivel funcional, también existe y está bien trabajarla. Si estás en decúbito supino, tumbado boca arriba y vas en la parte alta del ejercicio, el volver, aunque estás en una posición de máxima rotación externa, los que trabajan son los rotadores internos volviendo, ¿no? Y es interesante también complementar ahí, es un buen punto. Sí, pero es muy diferente. Eso, yo lo pondría como un ejercicio diferente por la diferencia de carga. O sea, tu capacidad de volver en rotación, desde una rotación externa a rotación interna a neutra, es mucho mayor de tu capacidad desde neutro, vamos a decirlo así, neutro con respecto a las fuerzas, a rotación interna y volver. O sea, aquí tú vas a poder subir 1 o 2 kilos y aquí vas a poder subir 5 o 6 fácilmente. Lo digo para que la gente no intente hacer el rango completo, porque o para uno o para otro no va a funcionar. No, todo lo que es metanorma, esto va más allá de lo que hagáis nuestro, o sea, toda práctica física, cuando algo es nuevo, explorar desde el cero.
hasta encontrar el punto de trabajo. No os expongáis voy a probar con 10 kilos. No, error, lesión. E identificar también dónde está el esfuerzo que quieres hacer. O sea, si tú ves que 1 kilo en esta parte interna es suficiente y dices, wow, es que esto me cuesta, pero aquí te parece agua, pues a lo mejor no tienes por qué hacer todo el movimiento completo, ¿no? Como en el ejemplo de las Pelican Push-Up. Si tú dices, wow, este ángulo me resulta durísimo para los bíceps, para trabajar la parte del curl, pero la flexión me resulta agua, pues trabaja la parte del empujón de la flexión. Por otro lado, con dips, con press de banca o lo que sea, y este ejercicio centrado en el curl. 100%. Otro elemento que me ha gustado en términos de notarme más estable a nivel de hombro con los rotores externos es el ejercicio de apoyar el tríceps en la rotación externa unilateral, pero en vez de en un punto de máxima abducción, con el codo delante. Entonces estamos a 90 grados, digamos, entre mi codo y mi torso, pero con el brazo delante de mí. Entonces ahí roto externamente y voy como hacia los lados, ¿no? En este caso, al tener el codo delante. Es muy chulo. Ese está muy bien para mejorar el empujón vertical en esa parte frontal, como activación. Y, a ver, hay una... Sí, ahí es donde yo he encontrado mucho éxito en la activación, movilizando el codo en lugar de la mano. Porque la mano como que se limita muy rápido. Sin embargo, si cojo, por ejemplo, una pica y me centro en meter los codos hacia adentro fuertemente, la sensación es muy buena. Hay una configuración muy friki, difícil de hacer, pero si queréis trabajo específico, está muy chulo. Coges 2 bandas elásticas ancladas lateralmente a ti, te las pasas por los codos, coges una pica, entonces las bandas elásticas en los codos tiran a que te abran y tú tienes que pelear por meterlas hacia adentro. Y las repes son a cerrar los codos contra las bandas elásticas. Muy buenas sensaciones de cara a aprender a hacer rotación externa, a hacer handstand push-up, a la hora de hacer press militar y similar. Lo que pasa es que es un poco BDSM ahí. Dices, ¿dónde anclo esto? ¿Dónde anclo esta otra cosa? Distancia adecuada para que las gomas tengan la tensión que toca. Pero está muy buenas sensaciones para explorarlo si la gente puede. Muy bien, pues yo creo que tenemos esa parte inicial. Podemos hablar ahora un poco de herramientas. Herramientas de flexión glenohumeral, creo que es la que pertoca, de acuerdo a la estructura, ¿no? Sí, porque hemos hablado en verdad de la Scuba Rotation y demás con la rotación, hemos mencionado los dips, German Hangs, hemos mencionado las Pelican y todo el rollo para el trabajo de extensión. Vamos a hablar de la flexión, que en verdad no lo hemos saltado, no sé por qué hemos atacado. ¡Qué desastre! Porque nos hemos liado con herramientas de extensión y de rotación externa que... Por algún motivo. Vale, pues la flexión. Herramientas para la flexión. Aquí muchas veces, sí, hay que pararse a entender si te interesa solo la flexión o si también te interesa la extensión torácica. ¿Ok? Suele ir bastante la mano, porque es musculatura sincrónica. Y en cualquiera de los casos vas a trabajar la elevación escapular. Claro, en ambos casos trabaja la elevación escapular y lo dicho, es musculatura sincrónica, ¿no? Ambas están en la cadena posterior, ambas elongan, ¿no?, los segmentos hacia atrás, entonces trabajarlas de manera integrada es relativamente fácil. Y muchas veces la gente que tiene interés en uno tiene interés en el otro, o al menos en nuestro caso la gente nos deja hacer programáticamente y solemos decir, pues te doy las dos. Entonces, muchas veces va de la mano, pero no tiene por qué. A nivel de flexión glomerular, a mí me gusta complementar, como hacemos siempre, con trabajo donde la flexión la hagan puramente los flexores, con ejercicio donde la flexión vaya hacia céntrico, es decir, te pones como boca arriba contra gravedad, por ejemplo, entonces la gravedad te lleva a esa posición de flexión y tú trabajas luego por volver, ¿no? Tenemos, pues eso, trabajo en el final del rango de flexión de protagonistas y de antagonistas. Entonces, combos de ambas cosas y con mucho trabajo isométrico, entrar y salir de posición y mucho trabajo isométrico. ¿Herramientas para esto? 100.000. Esta parte va a ser un poco más práctica, los que no nos veáis y nos escuchéis, pues va a ser un poco más problemático.
Tumbados. Miradlo en YouTube, sí. Tumbados boca abajo, en decúbito prono, tumbado boca abajo, puede ser en un banco, si partís de un mal nivel de movilidad. Si no tenéis banco, podéis poner unos cojines entre el suelo y el pecho para elevaros y que tengáis algo de hueco, algo de distancia entre el hombro y el suelo. Entonces, la idea es tumbaros en un banco si no cabéis en el suelo directamente, codos bloqueados, brazos paralelos estirados hacia adelante y desde ahí elevamos la escápula todo lo posible y hacemos la máxima flexión glomerular posible. Podemos hacer repeticiones de entrar y salir de la posición. Clave ahí, que la gente se centre más que nada en elevar la escápula y no en llevar los hombros, el brazo directamente hacia atrás. Es un error súper común y hay que elevar mucho y una vez que está muy elevado, echas el hombro hacia atrás. Esto reduce significativamente la carga con la que puedes trabajar. Claro, son ambas cosas, sí. Si es un ejercicio, sí. Sí, es un ejercicio súper interesante. Muy analítico de lo que queremos, que es fortalecer esos flexores en punto de máximo acortamiento, máxima elevación de la escápula y cero carga. Hasta que se domine, luego medio kilito en cada mano. Hay que entender que también la palanca es muy larga, por lo tanto la carga final que vais a poder manejar cuando tengáis mucha movilidad, mucha capacidad, seguirá siendo baja la carga absoluta. La carga real va a ser alta, porque, lo he dicho, hay mucha palanca, ¿no? Está el brazo estirado. Se guarrea con mucha facilidad aquí, ¿eh? Tendemos a doblar los codos, grabaros y mirar que los codos estén extendidos y no estéis en aducción, sino en pura flexión. Si eleváis bien la escápula, vais a poder tener prácticamente los brazos, los bíceps, tocando las orejas. Entonces, sí, depende de cuánto le veis, claro, sí, depende de cuánto le veis. Entonces, ese un ejercicio muy bueno, como es hay 100.000. Tenemos las letritas, que es otro elemento que usamos también para RIAP, pero que se puede usar para trabajo también de esto, que te pones en un banco en plan inclinado, quizá pues eso, 45 grados, 60, una cosa así. Cuanto más vertical esté, menos carga tiene, menos carga va a expresar en el ejercicio el peso que tengáis en las manos. Entonces os ponéis en ese banco inclinado, boca abajo, en el banco inclinado, con una pierna a cada lado del banco, de cara hacia el banco, y podemos hacer lo mismo, las pulsaciones de subir hacia arriba con los brazos paralelos, luego los podemos abrir en un ángulo un poquito más abierto, luego en T, en W, podemos poner varios planos. También es un ejercicio muy chulo para fortalecer los rotadores externos en este ejercicio, no solo la musculatura de flexión. Más ejercicios puros de flexión. Los CARs. Sí, las vueltitas también de cúbito prono, tumbado boca abajo en un plano inclinado si es muy duro, codos extendidos, máxima flexión glomeral y vamos aduciendo buscando siempre la mano que esté lo más alta posible. Y damos la vuelta completa y volvemos. Esos son más ejercicios interesantes en este ámbito. ¿Qué ibas a decir? Que yo esos ejercicios me gustan como activación o como trabajo específico, pero en los últimos años los que mejor sensaciones me han dado son un combo particularmente, bueno, un par de comentarios y detalles a lo que has dicho, diferentes si utilizas pesos libres a una pica con peso. El hecho de tener una pica con peso, que ahora luego pasaremos a enlazar flexión con extensión, con el tema de con las dislocaciones, que también es un ejercicio súper interesante, es que puedes intentar separar las manos en la pica y eso fuerza a hacer un poquito gesto de rotación interna que favorece la elevación y la rotación interna, porque abre un poquito la escápula, ayuda a la rotación, que ayuda a que la cavidad mire un poquito más hacia arriba. Entonces, recomiendo a la gente, por ejemplo, el ejercicio que has dicho de estar tumbado en decúbito prono y hacer flexión glomeral, probar a hacerlo solo con las manos, pero probar también a coger un palo, separar el palo todo lo posible y elevar, intentando hacer un poquito de sensación de separar las manos y como de partir el tronco, el palito. Esa da muy buena de activación. Y luego... Sí, me gusta la variante del palito. Es bien. Sí, pero esto es una parte solo de la película. Hay más opciones de ejercicios, pero al final todo esto es el trabajo concéntrico de entrar al final del rango.
como si dijéramos en un punto de máxima flexión de cadera aquellos ejercicios que os prescribimos en el podcast de isquios de trabajo de flexores, pero esto es la otra parte de la película. La parte dura, vamos a decir, la parte donde vamos a ponerle más miga, es en el punto de máxima flexión humeral, donde los que trabajan van a ser los opuestos, claro, contra la fuerza. Eso, y ahí es donde tenemos el más vasto repertorio. Pero como punto intermedio y con mucho éxito en los últimos años, la introducción de puramente trabajo de elevación escapular. O sea, digamos dicho, una fuerza que te intenta sacar del rango y tú peleas por entrar. Vamos a coger fuerzas neutras, en este caso, y luego pasamos a fuerzas que te intentan meter todavía más en el rango. Entonces, como fuerzas neutras, a mí me gusta mucho la combinación de trabajo de elevación con una haltera, en combinación con cuelgues pasivos activos, en una barra ancha. O sea, tienes que poder poner una barra ancha, tienes que poder colgarte una barra ancha. Y me gusta mucho empezar con que la gente coja un agarre súper ancho, o sea, todo lo ancho que pueda en la barra, se cuelgue pasivamente, eso generalmente ya te eleva la escápula, y en esa posición que aprenda a empujar activamente y hacer el gesto de dislocación de rotación interna, que como tu peso está asistiendo eso, la mayoría de gente si abre mucho, y estamos hablando de un cuelgue pasivo simulado, o sea, muchas veces necesitas tener los pies en el suelo porque puede ser difícil aguantar ahí. Pero te da muy buena sensación para aprender a entender cuánto puedes elevar y cuánto puedes rotar. Y luego coges una haltera o una barra con unos cuantos kilos e intentas simularlo. Coges una anchura similar, intentas elevar y rotar internamente para intentar generar el gesto de dislocación. Y progresivamente vas acortando la anchura con la que lo haces en la barra y la anchura con la que lo haces en la haltera. Y de esa forma aprendes con el cuelgue pasivo o con variantes del cuelgue pasivo a entrar en el rango, suele eliminar un poquito la activación refleja de dorsal y pectoral, y luego con la haltera aprendes a elevar y rotar internamente utilizando trapecios, manguito del rotador y sobre todo el gesto de elevación, que es fundamental para poder trabajar luego cuando las fuerzas te intentan meter más en el rango, que es cuando intentas hacer las variantes a las que vamos a entrar ahora. Variantes de puentes, variantes de aperturas torácicas y similar. Alternativas a lo que has comentado, porque es un trabajo súper interesante y se puede prescribir de muchas maneras. Tenemos herramientas en la línea de dislocaciones muy escaladas. Yo recomiendo empezar siempre no empecéis con pica. La mayoría de gente con elemento fijo no sabe activar, coges más estrecho de lo que deberías, coge una goma ligerísima y empieza a buscar sensaciones de activación. Y eso lo primero, y cambia de plano. Ponte en vertical, ponte boca abajo, es súper diferente las sensaciones de... Yo soy súper fan de las dislocaciones, soy súper fan de todas las variantes de las dislocaciones, pero como escalar, como has dicho, goma lo primero, porque la gente no lo entiende, y que se centren en elevar fuertemente las escápulas, y una vez que están las escápulas súper elevadas, rotar internamente para hacer el pasar. O sea, el rotar internamente es un poco tricky, la mayoría de gente dice rota internamente y te saca el hombro hacia atrás. Pero es que la parte interna del codo mira hacia abajo y eso es lo que te permite hacer la circunducción que conecta la flexión con la extensión. Y una vez que tienes bien dominadas eso con goma, que puedes hacer la elevación, practicarlas con pica. Y para la gente que se lo quiere tomar en serio, con pica, con un poquito de peso, tanto en vertical como en horizontal, como has dicho. Boca abajo en un banco y las dislocaciones ahí son fantásticas. Hay que entender las dos líneas de progresión, que es carga y ROM. Como en todo ejercicio de movilidad, tenemos ambas. Y la prioridad suele ser ROM, pero no. Es la prioridad, pero... Es como que se alternan. ROM, subes carga, bajas carga y aumentas ROM. Sí, se tienen... Aumentas ROM, subes carga en el mismo ROM, poco a poco. Si puedes hacer las dos, prioriza ROM. Y entonces no sigas con ROM, prioriza carga. Pero va a depender un poco de cómo es cada uno. Hay gente que es más dura que una piedra, la de carga va a venir medio sola, la de ROM va a ser un infierno progresarla, así que cada vez que veas un milímetro de ROM que puedes progresar, empújalo.
Luego hay gente que tiende a entrar muy fácil en rango y suele lesionarse cada vez que abusa un poquito de entrar en rangos nuevos. Moderaros en la escalada en ROM, fortalecer a un buen nivel un ROM determinado y entonces avanzáis al siguiente, pues cerráis 2 deditos más. Y entonces volvemos a escalar, vuelves a escalar la carga otra vez a 5 kilitos, una cosa así, bueno, y vuelves a cerrar un poco más y vuelves a escalar. Lo que yo recomiendo, lo que iba a recomendar es, lo primero, que la gente caliente muy bien cuando vas a trabajar trabajo de hombro y que no seas cazurro y hazlo progresivamente. Empieza con una anchura que estés cómodo. Haz unos cuantos sets de progresión de cerrar. Y en términos de métrica, para que la gente tenga un poquito de referencia, coge tu palo, y si no tienes un palo, cómprate un palo, y márcalo. Pones una cinta métrica y marcas los centímetros del palito. Puedes hacerlo desde el centro hacia los laterales o desde un lateral hacia el otro. Porque es súper importante saber con cuánta anchura estás trabajando. Y así puedes trabajar reduciendo un centímetro, un centímetro, un centímetro, y no es a ojo conforme a lo que me toca. Y lo mismo para las dislocaciones. Si puedes, pinta la barra, y si no puedes pintar la barra, ponte una cinta de carrocero y márcala ahí. O muchos estudiantes, la metodología que usan es, para no ser tan invasivos en la pica, pones un trozo de cinta circular en el agarre donde estás metiendo los sets. Y cada vez que marcas progresión y cierras un centímetro, marca nueva. Bien, perfecto. Ahora un poquito más cerrado. Va generando nuevas marcas. Y la cuestión, como decimos con muchos otros elementos, es intentar tener herramientas no solo que te sirvan para progresar, sino que te permitan traquear ese progreso. Porque si no puedes traquear el progreso, deja las cosas a la incertidumbre de tu drive, ¿sabes? De que me lleve a empujar o no empujar las cosas. Entonces se hace muy difícil en el largo plazo, sobre todo cuando las cosas ya son mínimamente difíciles. En las etapas iniciales quizá no es tan clave, porque se progresa a unos pasos relativamente grandes y ya el ojímetro ya funciona. Progresa, claramente progresa. Ya pasa de no poder activar a tal. Pero cuando ya tiene cierto nivel, hay que medir, es obligatorio. Y sobre todo para la gente o que es muy dura o que está en estadios muy avanzados, yo sigo recomendando el meter marquitas y registrar la marquita de cada set, porque la cinta métrica, claro, solo te va a dar el rango máximo al que vas a entrar, pero si tú mides cada set en qué distancia lo metes, puedes sacar también, por ejemplo, el promedio, y puede ser que tu máximo ROM de cada sesión sea el mismo, pero el promedio con el que has metido tus sets sea cada vez menor, de forma que cada vez necesites menos sets para llegar a tu ROM máximo. Todas esas son métricas de progresión que creo que son importantes que los practicantes serios midan y registren, porque muchas veces, si no, confundimos estancamiento con falta de medición. Y además, el tener un incentivo de hacia dónde meto los sets, cada uno de los sets con qué intención los meto, es clave. Y que es un statement a ti mismo para tu práctica. Implicarte a hacer ese tipo de friqueces, ¿no? De ponerte a marcar una barra y decir, esto es importante para mí, le pongo atención, le pongo trabajo, ¿sabes? No es solo gastar mi tiempo. Aunque solo sea... Es que tu tiempo es valioso. Yo no sé la gente que prioriza en la vida, pero para mí mi tiempo es súper valioso. No se lo dedico a... O sea, tengo que elegir a lo que se lo dedico. Entonces, full in con las cosas a las que dedico el tiempo. Yo creo que es un statement guay. A las cosas a las que dedicas tu tiempo, redoble. Sí, con seriedad. Porque esto es lo que hablábamos hace poco en una de las reuniones. Yo tengo la capacidad de escoger con qué me obsesiono y escoger lo que me gusta. Y a veces, cuando tú quieres conseguir una skill, vamos a decir un skill, pero en realidad es conseguir un objetivo, ¿no? Puede ser la movilidad de hombro, puede ser tus splits, puede ser cualquiera kilos en sentadilla. Tienes que hacer eso. Y tienes que reforzar el mensaje de que eso es importante para ti. Y eso lo haces de forma consciente, pensando en nuevos métodos de progresión, de medición, dedicarle tiempo a coger una pica del tamaño que quieras y la dureza que quieras, midiéndolo y poniéndolo, escuchando podcast al respecto, leyendo al respecto. A lo mejor nada de esa investigación te da ninguna herramienta nueva, pero el hecho de que estés durante 3 meses súper metido en voy a aprender todo lo que pueda de la anatomía del hombro, de los movimientos, dedicándole tiempo a cosas en torno a la práctica, hace que te implique mucho más, que tengas mucha atención y que además luego aprendas mucho a nivel de propiciación, porque le pones mucha atención y buscas muchos detalles y matices. Y que las cosas abstractas que valoramos muchas veces
se consiguen con cosas concretas que no valoramos tanto. Si yo digo, vale, sí, en mi programa estoy haciendo ahora movilidad de hombro, me importa regular, mi coach me ha dicho tal, tengo una limitación y vale, lo hago. Pero para ti es importante tu práctica, que no sea sedentario, que sea longeva esta práctica, que sea para siempre, no te andes dejando y volviendo y los gains se vayan al traste. Eso se consigue, tener una práctica seria, no descolgarte y estar motivado con ello, se consigue poniendo atención al detalle en el mundo real, a cosas concretas. Y retroalimentar eso con marcar una pica, que es una tontería, pero es un ejemplo, Retroalimentar eso, meterle tu ocio, tu tiempo libre, tu interés, tu intención alrededor de cosas concretas de tu práctica, es lo mejor para retroalimentar esas cosas abstractas que valoramos, ¿no? Quiero ser esa persona, con todo, no, claro. Y evidentemente no se puede hacer esto con todo a la vez. No se puede hacer con todo a la vez. Se puede hacer con todo, pero no con todo a la vez. Lo bueno es que todas estas cosas, una vez llegadas a cierto nivel, el mantenimiento es muy fácil. Una vez que has friqueado el hombro al máximo durante 6 meses, te puedes olvidar. No solamente porque has desarrollado una cantidad enorme de propiocepción, de control, de fuerza y de rango, sino porque ya sabes muy bien cómo gestionar las sensaciones y demás, y el mantener el rango y la fuerza con un mínimo de mantenimiento es muy fácil. Y con toda la información que has acumulado, tanto teórica como práctica y sensorial a lo largo de estos 6 meses, luego, cuando quieras volver a ponerlo en el programa, haces que cada uno de los sets sean muy efectivos. Yo, después de 6 meses sin hacer nada de movilidad de hombro, me pongo y en 2-3 sets tengo mi rango histórico. Porque sé muy bien qué sensaciones tengo que generar, sé perfectamente qué ejercicios me activan mejor, en qué orden los tengo que hacer, en qué dosis, y eso es súper valioso. Entonces, escoge tu obsesión, métete a tope, ciérrala cuando sea el momento y pasa al siguiente. Pero la capacidad de obsesionarse es muy guay. Es verdad que hago mantenimientos, pero mantenimientos son mantenimientos. Pero fuera de programa tengo los hombros, yo creo que ya una década, ¿eh? Es que ha pasado muchos años. Es que han pasado muchos años. Una década fuera de programa y si yo sigo haciendo recuperados. Como si fuera una niña de gimnasia. Es que es una cosa de locos. Lo bien que se retiene la movilidad, también vamos a decir las cosas claras, cuando se llevan a cierto nivel y se trabaja con el enfoque de mobility y lo pones fuerte, no solo tienes ROM, ¿sabes? Que esa es como que la clave, al final, para la longevidad del rango. Siguiente herramienta. Sí, dilocaciones, trabajo puro de flexión, trabajo de volver de punto de flexión, ¿no? Donde trabajo cuando la fuerza te intenta meter todavía más en rango profundo. Yo tengo un favorito ahí. Es la que te mete en el rango, sí. Y ahí es donde integra muy bien con la extensión torácica. Hay que decir, ahí el trabajo analítico glenohumeral se puede hacer con elementos como el Bacher Block, con elementos como... Que nunca me ha gustado mucho. Hay gente que jura y perjura por él. Nunca he encontrado la sensación adecuada. No, yo tampoco. Siempre he notado más pinzamiento, más limitación articular de lo que me ha dado. Yo soy muy fan de las aperturas torácicas en diferentes variantes. Sí, con mano en elemento fijo es mi favorita. Si quiero énfasis torácico, sí. Sí, con énfasis torácico. Sí, 100%. 100% con énfasis torácico, aperturas torácicas, con manos en elemento fijo, coges una barra, un elemento duro que puedas coger, apretar, un apoyo, estás boca arriba, con un apoyo detrás de las escápulas y bajas el culete hacia el suelo y bajas y incentiva el arqueo una barbaridad. Es súper chulo. Puede ser un banco acolchado, puede ser una bola de estas, un slam ball, puede ser un foam roller grande con una toalla, una sudadera encima, coger un elemento fijo. Y lo que me gusta mucho de hacerlo con el elemento fijo es que te permite hacer un ademán de cuelgue pasivo. O sea, te permite asistir el bajar el peso con la elevación de la glenohumeral. Entonces te centras en elevar, elongas el cuerpo y luego bajas. Y entonces es cuando puedes generar ahí mucha elevación. Además, el hecho de que sea un elemento fijo te permite hacer ese gesto como de torsión, rotación interna para intentar dislocar. Y aquí la mejor métrica es: fijas la altura de las manos, fijas la altura de los hombros, generalmente me gusta un poco por encima de las manos, y bajas el culo hasta tocar o bien el suelo
o bien unos bloques de yogas, lo que sea, sí. Un sistema de medición, claro, una pila de discos, sí, totalmente. Muy buen ejercicio. Otro de mis favoritos... Y una variante que a mí me gusta mucho para el trabajo puramente glenumeral es con un disco, generalmente de 5 o 10, no mucho más, o una mancuerna también, si lo puedes coger lateralmente, sobre todo, si lo coges como barra es un poco incómodo. Te pones en el mismo setup, pero con la mano libre, entonces no intentas arquear fuertemente, sino que intentas elevar, dejas que el peso te lleve para atrás y volver. Deja el peso, vuelve para atrás y vuelve. Y ese para puramente la flexión glenumeral, pullovers con codo extendido. Y énfasis en elevación escapular, sí. Sí, como pullovers. Sí, pullovers con codo extendido. Sí, son pullovers con codo extendido. Gran ejercicio también. Gran ejercicio, más analítico. Sí, gran ejercicio. Luego toda la familia de progresiones de los puentes, las flexiones en puente, que me gustan mucho más las flexiones en etapas iniciales porque al principio el ROM lo puedes trampear siempre. Elevando mal los pies y demás, yo te puedo trampear el ROM, si no tienes buen ROM, lo podemos compensar. Pero hay que desarrollar un mínimo de fuerza para poder entrar en la posición. Entonces, me gustan más las push-ups al principio hasta que puedes hacer consistentemente un buen número de push-ups. Cuando puedes entrar y salir, claro, un 4×10, claramente. Cuando puedes entrar por muchas repes y salir, claro, que sean como churros entrar y salir en una posición de puente, lo he dicho, trampeando el ROM lo que haga falta, elevando los pies lo que haga falta y subiendo desde piernas si hace falta al principio, para poder entrar y salir a la posición, porque es que si no, no puedes trabajar. Y lo primero es, hay que poder exponerse al patrón, claro. Sí, o sea, para que no sé, la gente se ha enterado, pero estamos hablando de colocar, entrar y salir a puente por repes. A puente, desde el suelo, estás como tumbado en el suelo, entonces subes a puente y bajas, subes y bajas. Tocando toda la espalda del suelo, importante, no solo la cabecita. A ver, se puede utilizar como progresión, ¿no? Entro a puente, bajo cabecita, luego bajo solamente parte alta, pero idealmente flexión de puente, hablamos de mi espalda toca el suelo, subo a puente, mi espalda toca el suelo, subo a puente. Y la progresión más fácil que yo recomiendo para la mayoría de la gente es empezar con pies elevados, todo lo elevado que necesites como para que cuando subas el hombro entre encima de la mano o incluso un poco pasado, para no estar ahí peleando, sino que lleguéis a la sensación de wow, estoy empujando fuerte. Y es ahí donde elevar fuerte y rotar internamente te va a dar extra de rango de hombro. Podemos hablar, si quieres, de si hacer rotación interna o externa, que es una pregunta bastante común, dependiendo del énfasis que quieras hacer. El hombro, para hacerle el gesto de dislocación, necesita rotar internamente. Entonces, si queremos maximizar el rango de hombro, rotas internamente, efectivamente. Si queremos maximizar hombro, interna. Si queremos maximizar torácica y lumbar, externa. Porque entonces el hombro bloquea, no va a poder rotar internamente y no va a poder dislocar, y por tanto vamos a forzar más que nuestra caja torácica y lumbar trabajen. Sí, y es una posición estable del hombro. El hombro está en un punto de máximo acortamiento, no solo de flexión, sino de rotación. Evitas impactación, elevas fuerte y lo haces el resto todo de torácica y lumbar. Entonces es una buena manera, es como lo usan todo el colectivo de gente que hace contorsionismo, pero porque el gran grueso del margen que tiene esta gente de mobility en esa cadena de movimiento es desde la torácica y la lumbar. Entonces, en esos colectivos lo recomiendan fuertemente que se haga desde rotación externa. Si veis tutoriales que vienen por esa parte, va a ser así. Y porque el problema de esos colectivos, suele ser la estabilidad, no el rango. Entonces, buscan posiciones que sean más estables, que puedan generar más fuerza. Sí, para evitar lesiones de hombro, porque se ve que es muy común las lesiones de hombro en el mundo de tal. Entonces buscan la limitación. Si entran en rotación interna y no tienen fuerza ahí, es fácil. Dislocan 100%, no retienen, sí. Los humanos vamos a rotación interna para maximizar la glenumeral en esos gesos integrados en los que quieres la mejor expresión posible de glenumeral, o sea, de hombro y de torácica lumbar. Intentar en estos ejercicios de integrados
no overcompensate, no tirar a muerte de la lumbar. Si cuando hacéis un puente en cualquiera de sus variantes, ya sea esto, buscar bibliografía o buscar tutoriales nuestros, hay 1000 progresiones, desde manos a pared, planos inclinados, hay 1000 progresiones. No tiene por qué ser puente directamente en suelo. Pero estéis en la que estéis, cuando trabajéis integrada la extensión de la cadera, la extensión lumbar, extensión torácica y flexión del hombro, podéis compensar más con unos o con otros según vuestras limitaciones. La idea no es maximizar, en este caso, la extensión lumbar. Entonces, si estáis tirando mucho por ahí, lo notáis sobre todo ahí, intentar empujar desde los pies hacia las manos, intentar traducir esa demanda desde la cadera y la lumbar hacia el hombro y la torácica. Tenéis que notar el énfasis ahí, en hombro y torácica. Que se traduce muchas veces en que cuando estás haciendo los puentes con pies elevados, empujes el objeto hacia afuera, lejos de ti. Y por eso es importante que el objeto esté fijo contra la pared o contra algo sólido. Sí, para poder empujar de pies hacia manos. Y si tenéis una persona que se pueda poner a tu lado y te coge de las escápulas y te tire un poquito hacia los pies, la sensación es ideal. La sensación es, esto es exactamente lo que necesito para hacer este trabajo. Por cierto, la regresión para el nivel 0. Se puede trabajar puentes en el suelo desde el nivel 0, elevando los pies lo que haga falta, compensas todas las limitaciones de mobility y si no tienes fuerza para subir, con un spotter que te ayude a subir y entrar a la posición. Con esa variante, si tienes un partner, una persona que te ayude en la práctica, se puede usar esa misma progresión, puentes en suelo, para hacerlo sin problema. Hablando también de trabajo integrado, las overhead squat pueden ser una gran herramienta para forzar el trabajo de entrar activamente en esa posición. Yo recomiendo, dependiendo de cuán nazi quieras ser con la mobility, porque si no tienes mucho tobillo y tu cadera va mucho para atrás, vas a tener que abrir mucho torácica y vas a tener que, para tener una posición erguida, que no está mal si tu énfasis es en que quieres trabajar eso por ahí. Generalmente, para la mayoría de los mortales, elevarse el talón lo necesario como para poder hacer un squat profundo, o sea, que puedas decir, estoy en un squat profundo cómodo, no estoy ahí súper echado para adelante, estoy relativamente cómodo, y entonces hacer overhead squat con tempo a esa posición, con cargas ligeras, importante, y con un agarre muy ancho inicialmente. Queremos hacer ese gesto que mencioné anteriormente, elevar y rotar internamente, pues elevas, rotas internamente con la haltera, con 10 a 20 kilos para empezar, bajas a squat profundo, si te resulta fácil, cierras un poquito, bajas y así. Y hacemos esa alternancia de ROM peso que hemos dicho anteriormente para progresar. También es muy buen ejercicio y muy específico para el colectivo de halterofilia y crossfit que nos sigue, que a veces simplemente para mejorar el gesto, aparte de todas las herramientas, tienes que hacer el gesto muchas veces. Y si intentas recibir un snatch ahí y dices, no me sale, ¿cuánto tiempo dedicas a hacer overhead squat con peso? ¿Cuál es tu máximo overhead squat que puedes hacer lento y con tempo y bajar y recibir y pararte 5 segundos en la posición profunda? Si no puedes hacer por lo menos tu peso de snatch, ¿qué estás haciendo intentando entrar con lanzamientos de forma dinámica? Si te muere el hombro en el snatch, hay altísimas probabilidades de que tu problema no sea la movilidad del hombro, sea tu mobility de sentadilla que te hace que tu torso esté... O que no sea solo la movilidad de hombro. No, de luego. Pero que muchas veces ni lo sea, porque estás en un punto de mucha aducción. Como ya hemos visto, esa es la compensación natural para poder hacer las cosas. Pero es que si tienes muy mala mobility de tobillo, como nos estaba comentando, el torso va a estar muy echado hacia adelante. Por lo tanto, o tienes a la par mucha extensión torácica, cosa que es muy difícil de hacer cuando estás como redondeado hacia adelante por la sentadilla. Alguna mujer he visto que tiene la cadera, la pelvis en la horizontal y hace así, ¡ueh! Y el torso en vertical. Y no es eficiente. Sí, pero no es lo normal. Entonces, si estás con el pecho echado hacia adelante, no es eficiente, porque vas contra gravedad, también es duro. Entonces, lo que suele pasar es que estás anatómicamente en una mala posición porque estás como en flexión de columna, pero los brazos están como hacia atrás, pero estás en un punto casi de extensión glenohumeral muchas veces, o estás aquí. No estás aquí. Es fatídico. Entonces, póntelo fácil, trabaja tu mobility de tobillo y trabaja tu squat, claro, para poder tener un squat erguido, y trabaja analíticamente el snatch haciendo overhead squats, como estaba diciendo, con tempo, son fantásticas,
con carga ligera, si trabaja la posición de manera específica, con todo el drop que necesites debajo del talón para poder ir erguido. Y eso te va a traducir va a ser lo mejor para tu snatch si te notas que te falta la movilidad. Que para todos aquellos que les falte movilidad de sentadilla, tenemos un producto de puta madre, protocolo squat de Movers, que está en la descripción. Pero tenemos un podcast, ¿no? Sí, lo tenemos. Tenemos un podcast de sentadilla también, claro, por supuesto. Sí, podcast de sentadilla. Ese es el que tenéis que ver y luego el protocolo. Y luego compráis el protocolo, efectivamente. Bien, y creo que todas las herramientas principales las hemos dicho. Quizá no en el orden que me gustaría, que era anatomía y luego herramientas. Hemos hecho un poco anatomía y herramientas y luego herramientas, pero... Se sabía. Sé honesto, se sabía que iba a haber caos en este porque es la articulación más móvil. El hombre es complicado. Es complicada. Yo tengo que decir que junto con el tobillo es de las articulaciones que más tiempo me ha costado que desarrollemos unos protocolos, unos abordajes con los que estoy contento con los resultados y el abordaje. Ha habido mucho tiempo de experimentación, de reflexión, de testeo, pero ahora sí estoy muy contento con las herramientas al respecto que probemos. Sí, muy bien. Pues yo creo que podemos cortar aquí, que creo que ya nos hemos ido a un buen pico, ¿no? Ya está bien. Otro día más. Otro día más, qué novedad. Bueno, un placer. Como decíamos, si queréis aprender movilidad de hombro, especialmente desde un punto de vista integrado, de hombro y torácica, hombros antifrágiles, dejamos el link en la descripción, producto digital, para que lo trabajéis. Si tenéis alguna duda, dejádnosla en los comentarios, que los contestamos a todos. Sugerencias también sobre próximas entradas. Ya sabéis que estamos haciendo estos deep dives, estos intensivos temáticos, pero podéis elegir otros subjects. No tiene por qué ser ejercicios, puede ser cosas sobre la práctica más abstracta, darnos consejos, ideas que queréis que toquemos y lo valoramos. Y si os ha gustado el podcast, dadle like, suscribíos y compartidlo con vuestros colegas. Nos ayuda mucho que lo paséis a la gente y digáis, mira qué podcast más guapo. Hay que crecer. Y nos vemos pronto en el próximo episodio. Veremos de qué tratamos. Un saludo. Un saludo.